Hola, en el video de hoy mis cuatro amigos y yo haremos una reseña sobre el libro Niebla de Miguel de Unamuno, o bueno, al menos eso es lo que intentaremos. Sebastián Pérez Santiago. Valeria Miranda Hernández. Santos López Pérez. Joshua Garcés Piña. Jimena Villeda Fragoso. Pero a ver, en primer lugar, ¿quién es Miguel de Unamuno? Según tengo entendido, Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo español que vivió en una época muy interesante de cambios y debates en España. Vamos a imaginar a Unamuno como un personaje de película, siempre con una intensidad dramática y pasión por sus ideas. Él era capaz de crear mundos enteros con sus pensamientos. En sus obras, Unamuno exploraba temas profundos como la existencia, la fe, el destino y la libertad. Era como un explorador de la mente humana, navegando por los océanos de la psicología y la filosofía. Sus personajes eran a menudo complejos y llenos de contradicciones, reflejando su propia visión del ser humano. Bueno, ahora que ya sabemos quién es Miguel de Unamuno, podemos empezar a hablar sobre esta novela. En la novela podemos encontrarnos con personajes como Augusto Pérez, quien es el protagonista de la historia. Es un hombre introspectivo y atormentado por sus pensamientos y emociones. También nos encontramos con Eugenia Domingo. Es una joven atractiva y enigmática con la que Augusto entabla una relación amorosa un poco complicada. Víctor Gotti es el amigo más cercano de Augusto, y puede que lo que les llegue a decir a continuación los confunda un poco, pero Unamuno cumple con el papel de narrador dentro del libro y a su vez también es un personaje. Augusto Pérez, desde el inicio de la obra, es nuestro personaje principal, aunque esto puede ser un tanto confuso con el pasar de las páginas y llegar al final, ya que el mismo autor de Niebla, Miguel de Unamuno, juega un rol muy importante durante toda la trama, siendo él quien maneja la historia desde un inicio, o al menos eso nos da a entender conforme avanza la obra. Sabiendo esto, ahora sí podemos centrarnos en los temas y en la estructura de Niebla. Es importante mencionar que en esta novela uno de los temas principales es la búsqueda de la identidad y el sentido de la existencia. Augusto Pérez, quien es nuestro protagonista, está constantemente cuestionándose sobre quién es y sobre qué papel juega en el mundo. Sí, pero creo que Unamuno lleva esa búsqueda a un nivel extremo, creando un personaje tan inestable que es difícil empatizar con él. Yo me pregunto, ¿realmente necesitamos tantas páginas para explorar una crisis existencial? Yo creo que la estructura misma de la novela refleja la confusión y el caos en la mente de Augusto. Unamuno utiliza técnicas como los saltos temporales y los diálogos internos para representar el flujo de la conciencia. La verdad es que me parece bastante interesante cómo Unamuno juega con la realidad y con la ficción, especialmente con el personaje de Eugenia. Una duda que surgió en mí fue, ¿es ella una musa inspiradora o simplemente es una invención de Augusto para escapar de su propia realidad? Creo que Eugenia representa tanto la idealización del amor como la ilusión de la permanencia. Augusto proyecta en ella sus deseos y temores, pero al final ella solo es como una construcción de su mente. Es fascinante cómo Unamuno desafía las convenciones narrativas al mezclar la narrativa principal con la metaficción y las reflexiones filosóficas. ¿Ustedes creen que la estructura experimental fortalece o debilita la novela? Quizás la estructura que utilizó Unamuno puede llegar a ser un tanto complicada de entender para algunos lectores, pero esto no imposibilita su comprensión. Si se le presta la atención necesaria a la lectura, créanme que es gratamente disfrutable, aunque bueno, en algunos capítulos llega a ser un tanto aburrido, no lo niego. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero también abre nuevas perspectivas sobre la naturaleza, la narrativa y la exploración del ser humano. Creo que es buena idea que entre todos hablemos un poco más sobre esta historia, que demos más detalles sobre la trama. Empezaré por decir que, si mal no recuerdo, la novela Niebla nos narra la historia de Augusto Pérez, quien es un hombre rico, hijo único de una madre viuda, la cual había fallecido pocos años antes. Su madre le dejó una gran fortuna con la que él vive. Su vida es bastante sencilla y muy rutinaria, pues generalmente Augusto no hace mucho más que pasear por la Alameda y acudir a casinos con Víctor, con su gran amigo. Ah,
y también disfrutando de la soledad que le brinda su casa. Pero una tarde, mientras Augusto va de camino al casino, se encontró con una mujer que le llamó muchísimo la atención. La siguió sin darse cuenta hasta su hogar, por lo que decidió preguntarle a la portera de aquel lugar, Margarita, el nombre de esta chica, que acababa de entrar al edificio. Y fue en ese entonces que descubrió que era profesora de piano y que se llamaba Eugenia. Entonces, Augusto decidiría escribirle una carta para confesarle que se ha enamorado a primera vista, la cual se le entregaría a la portera. Pero al hacerlo, la portera descubriría que la joven ya estaba comprometida con alguien, lo cual le comunicaría a Augusto. Sin embargo, este no fue motivo suficiente para que Augusto cesara su intento de conquistarla. Después de varios intentos consiguieron entrar al interior de la casa donde vivía Eugenia, donde ahí conoció a los tíos de Eugenia, don Fermín, un anarquista místico, y doña Ermelinda, con quienes se encuentra viviendo. En este momento conocerá que la chica vive preocupada por cuestiones económicas, por lo que Augusto verá que la mejor manera de acercarse a ella será pagándole la deuda que debe. Pero Eugenia rechazó su ayuda porque no quiso que nadie sienta que es capaz de comprar su amor. Además se encontraba enamorada de su pareja y su intención era casarse, pero la realidad es otra. Su prometido, Mauricio, era un holgazán que no tenía trabajo. Por eso Eugenia le amenazaría con romper su compromiso si no empezaba a trabajar cuanto antes. Al final la chica romperá con su pareja y poco tiempo empezaría a sentir algo por Augusto, o al menos eso aparentaría. Y es por ello que Augusto le pidió matrimonio a Eugenia, y ella aceptó. Pero algo pasó. Días antes de la boda, ella lo abandonó y se marchó con Mauricio, ya que ahora Mauricio ya había conseguido un empleo. Empleo que, por cierto, el mismo Augusto fue quien consiguió. Ante tal desgracia, el protagonista decide suicidarse, pero antes de hacerlo decide hacer una visita un tanto inesperada. Y es ahora, cuando Niebla adquiere un significado nuevo y totalmente rompedor. Augusto viaja hacia la banca para encontrarse cara a cara con su creador, es decir, Miguel de Unamuno. Aquí, el personaje se dará cuenta de que en realidad es un personaje de ficción y que no puede elegir su destino. Solamente Unamuno tiene la potestad para hacerlo. Al final, el escritor querrá satisfacer el deseo de su personaje, y por lo tanto, decidió matarlo. Sí, ahora volvemos a la estructura de la novela. Creo que la complejidad de la estructura refleja la complejidad de la experiencia humana. La mente de Augusto es caótica y fragmentada, y la estructura de la novela lo refleja magistralmente. Yo creo que la experimentación narrativa de Unamuno agrega profundidad y textura a la novela. Me encanta cómo desafía al lector a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y la identidad. Y además, la estructura nos permite sumergirnos en la mente de Augusto y experimentar cada una de sus emociones y pensamientos de una manera más íntima. Es como si estuviéramos viajando con él en su búsqueda de significado y redención. En resumen, considero que podemos concluir que Niebla es una obra rica y compleja que ofrece múltiples capas de interpretación. Sí, la exploración de temas existenciales y la innovadora estructura narrativa la convierten en una lectura desafiante pero profundamente gratificante. Ahora les hablaré sobre nuestra opinión de Niebla de Miguel de Unamuno. Esta opinión es algo en conjunto que platiqué con mis amigos. La verdad es que todos podemos llegar a la conclusión de que Unamuno hace un gran trabajo en esta obra. Es una obra fascinante que explora temas muy profundos. La historia de Augusto Pérez es una reflexión poderosa sobre la naturaleza de la realidad y la ficción. Entre todos, reconocemos que este libro nos ha dejado con cuestionamientos y muchas preguntas. Unamuno hace un gran trabajo en cuanto a explorar estos temas. Para la parte del final, al ser un final abierto, tuvimos algunas diferencias en cuanto a nuestra interpretación. Sin embargo, pudimos interpretar que podemos encontrar una metáfora de la fugacidad, de la existencia y de la incertidumbre que rodea nuestra percepción del mundo. Un dato que nos pareció interesante a todos y que llamó bastante nuestra atención fue la presencia del autor dentro de la propia novela. El autor dialoga con los personajes y cuestiona su propia creación. Esto añade capas de complejidad a la obra. Y también nos invita a que como lectores reflexionemos sobre el papel del autor y la relación entre la ficción y la realidad. No tenemos ninguna duda de que esta obra
nos invita mucho a reflexionar sobre la vida, sobre la identidad, sobre la naturaleza de la realidad, y nos dejó como lectores con muchas preguntas y reflexiones sobre el significado de la existencia humana. Unamuno fue un gran escritor para su época, y sus obras son excepcionales.